está Lili Téllez, senadora? Te saludo con gusto. ¿Cómo estás, estimada Lili Téllez? Buenos días. Hola Alberto, qué gusto saludarte. Buen día. Buenos días. A ver, ya confirmaste lo que hace mucho te preguntábamos si iba a pasar algo con lo que habías dicho en campaña de investigar al exalcalde Maloro Acosta. Y ayer haces un anuncio, voy por el Maloro, voy por el compromiso de exhibir y combatir la corrupción en Sonora. ¿De qué se trata esta iniciativa, Lili? De eso mismo, lo que había comentado en el debate que tuvimos en campaña, Sí, los candidatos al Senado. No sé si recuerdas, ahí le dije perfectamente. al señor Acosta, le dije que no solo no iba a llegar al Senado, sino que cuando yo estuviera en el Senado iba a promover una investigación. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Y pues obviamente me gustaría que hubiera más recursos más fuertes para proceder más rápido, pero hay que seguir lo que marca la ley. Así que lo que ya entró aquí con el presidente de la mesa directiva del Senado, con Martí Batres, voy a llamar a mis compañeros a que me apoyen para exhortar a la Auditoría Superior de la Federación, que es la que le encontró las irregularidades al Maloro. Yo no he leído esas irregularidades. Me gustaría, lo que estoy pidiendo al Auditorio Superior es que nos las explique bien, porque suenan graves. 13 recomendaciones, 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones. Entonces, eh, pedir por una parte al Auditorio Superior que nos diga cómo está eso, esas observaciones que ellos mismos realizaron, que la misma auditoría dice que son irregularidades, y también pedirle un informe sobre las acciones y o las denuncias que corresponden para imponer las sanciones. Entonces estamos dando realmente el primer paso de la escalera. Va a ser un camino largo, pero pues hay que empezarlo y ese es el paso por donde hay que empezar. Que explique entonces, estás pidiendo, dices, que explique la Auditoría Superior de la Federación las ¿Cómo están las irregularidades cosas? que se encontró en su administración, la de Maloro. Sí, en la de él. La Auditoría Superior de la Federación es la que dijo, sí hay irregularidades. Entonces, a ver, ¿qué pasó con eso? Ujú. Por ahí lo que me dicen los abogados es que por ahí, como senadora, es que por ahí me corresponde iniciar. Vamos a revisar, vamos a meternos a fondo. A ver, auditoría, díganos, ¿en qué consiste exactamente lo que ustedes encontraron en la administración de Maloro? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Cuáles son las recomendaciones que hay? ¿Qué es lo que se llevó a cabo o no? Creo que no se llevó a cabo nada porque el señor tengo entendido que no ha tenido ningún tipo de sanción. Entonces hay que ver por qué, y si eso implica volver a empezar y volver a abrir un procedimiento, pues adelante, no importa si esto es largo. Creo que vale la pena, aunque sea un proceso largo, vale la pena empezar a sentar un precedente para que los funcionarios públicos sean responsables en el manejo de los recursos públicos. Ya estamos hartos de este tipo de cosas, no queremos que se nos vaya, se nos fue Padres, que no se nos vaya guardada toda proporción en cuanto a la cantidad de dinero desviado, ¿verdad? Por el asunto del alumbrado público, tengo entendido que son como 2.500 millones de pesos en la privatización que hizo ahí, y luego con lo del Registro Agrario Nacional son como 447 millones de pesos. Y bueno, afortunadamente, pues no llegó al Senado, no tiene fuero, y aquí tengo las herramientas para empezar un proceso. La próxima semana lo voy a subir a tribuna para pedir que sea de urgente resolución, porque sí son asuntos urgentes. ¿Cómo no? Que haya responsabilidad, que haya castigo a quien hizo mal manejo de los recursos públicos. Claro que es algo urgente. ¿Puedes repetir lo que encontraste, dices, porque es importante en los datos, la numeralia, decías las recomendaciones de la auditoría que te tiene que explicar para después, me imagino, después de aquí sería una denuncia, un cruce de datos de acuerdo a los datos que te dé, por ejemplo? A ver, porque son importantes. Mira, el dictamen de la Auditoría Superior de la Federación
que revisaron un periodo de la administración de Maloro. Lo presentaron el pasado 18 de octubre. Y ahí solo examinaron casi un 40% de la muestra de la deuda pública. O sea, no lo revisaron todo, un 40% de lo que hizo el Maloro. Y en el informe de la Auditoría Superior de la Federación dice la auditoría que determinaron 11 observaciones, de las cuales generaron 13 recomendaciones, 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria y 7 pliegos de observaciones. Entonces, con base en esto que encontró la Auditoría Superior de la Federación, lo que yo estoy pidiendo como senadora es que nos digan qué pasó con esas irregularidades, que nos las expliquen al Senado y que nos digan ahora qué corresponde, qué sanciones se pidieron. ¿Me explico? Vamos al principio, pues. 11 observaciones que generaron 13 recomendaciones y 20, ¿qué? 20 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. No sé exactamente qué significa. Lo que me dicen, pues, es obviamente una irregularidad, pero es algo más, específicamente le corresponde más pues a los expertos en el tema, ¿verdad? Y 7 pliegos de observaciones. Eso es lo que encuentra la Auditoría Superior de la Federación al aproximadamente el 40% de la gestión del Maloro. Entonces, necesito ver si podemos pedir que se amplíe y que se le investigue el 100%. El 18 de octubre, el octubre pasado fue cuando la Auditoría Superior de la Federación presentó estos hallazgos. Entonces, con base en lo que ellos dicen, que sí hubo irregularidades, la auditoría, pues ahora el exhorto es, a ver, auditoría, por favor, infórmanos sobre la situación que guardan esas observaciones que tú mismo realizaste. ¿A cuánto asciende en esa numeralia? ¿Asciende a un daño patrimonial, por ejemplo? ¿O no lo dice todavía? No tengo el dato, que eso, bueno, por supuesto, cómo es parte de lo que quiero saber. ¿A cuánto asciende el daño al erario? Porque el municipio quedó quebrado y endeudado. Y hay quien dice, bueno, es que siempre había sido así, es que todos lo siguen dejando así. Bueno, por algún lugar tenemos que empezar. Y el último caso que tenemos es el de este señor. Creo que si este señor, el Maloro, recibió un municipio que ya estaba mal, pues debió haber empezado por sanearlo, ¿verdad? Y no comprometerlo más. Pero yo todavía no tengo las pruebas todavía. Te digo, este es un exhorto, creo que va a ser largo, Luis Alberto. Creo que va a ser un proceso largo. Lo importante es que yo no lo voy a soltar. No sé hasta dónde vaya a llegar, no sé qué resultados vayamos a tener, pero no lo voy a soltar. Y al menos quiero que quede exhibido y que quede claro cómo fue el manejo y en qué consisten las irregularidades. Y quiero entrar a fondo a saber si el Maloro libra las sanciones. Quiero saber por qué, cuáles son los resquicios legales, cuáles son los hoyos que hay en la ley para que estas personas puedan librarlas y entonces sí proponer cambios a las leyes para quitar esos resquicios y que ya no se escapen, porque lo que hizo Acosta sucede en todo el país. Coahuila es un gran ejemplo de un estado endeudado, todo el estado endeudado, no me acuerdo por cuántos años, pero por generaciones y generaciones. Entonces, va a ser una buena muestra. En caso de que por ley el Maloro ya no tuviera que pagar que ya no pudiera ser castigado, quiero decir. En ese caso también yo quiero saber por qué. ¿Qué hueco hay legal? Que pueden huir así, que pueden salir y dejar la responsabilidad tan rápido. O sea, no tener consecuencias, a ver dónde está el punto. Y entonces presentaré una iniciativa para cambiar esas reglas y que ya no se escapen así personas como Acosta y como Padres y como tantos otros.
De ahí seguiría denuncia, ¿vas a presentar una denuncia penal? Ya una vez que te presenten las informaciones, ¿cuándo se No, presentaría una denuncia? no sé qué sigue, no sé qué sigue. Ahorita lo que sigue es esperar lo que nos diga la auditoría y yo les voy a ir informando. Cuando responde la auditoría, les voy a informar qué nos respondió y entonces los abogados me van a asesorar para ver qué es lo que sigue. No lo voy, te veo contundente diciendo, no lo voy a soltar, no importa que sea largo, voy con todo. Ayer lo reiteraste, no es algo personal, te van a decir, digo, los periodistas, es que es algo personal, una agenda política. Es decir, ¿qué contestarías a esto, Lili? No, no tengo nada personal, casi no lo conozco a él, de hecho, no tengo nada personal, simplemente eh, cuando fue el debate yo le dije que iba a proceder así y le dije que iba a proceder así porque la gente de Hermosillo me lo estaba pidiendo. Pero el caso de él es muy curioso porque después de ese debate, en los eventos de campaña por todo el estado, en el resto del estado me lo pedían también. O sea, no nada más la gente de Hermosillo quiere que el señor Acosta rinda cuentas y tenga una sanción, en el resto del estado también. Se hizo famoso en el estado. Por ¿Qué te supuesto que no es pedían? algo ¿Qué te personal. pedían? Eso es ¿Qué te pedían? que cumpliera con lo que dije lo que le dije en el debate, que cumpla con esto. Y agenda política, pues no, yo ya he dicho, no sé a qué se refieran con agenda política, yo tengo eh, los asuntos en el Senado que sacar adelante. Si se refieren a que a mí me interesa la gubernatura, ahí sí están pues nada más imaginándose cosas, porque yo he sido muy clara en que no voy a contender por la gubernatura. De hecho, las cosas que estoy haciendo son prueba de que no voy a contender por la gubernatura, porque estoy haciendo muchas cosas que son políticamente incorrectas para alguien que la quiere, ¿verdad? Ujú. Por eso la cuestión, reiterando, entonces dices, es algo que te comprometiste, lo retomas y aunque dure los 6 años que estés en el Senado, lo vas vamos a decirlo, luchar y si no, como dices, me quedo con eso, exhibir por qué no se pudo. Y lo más importante, después de exhibir por qué no se pudo, promover cambios a las leyes para que eso no se repita. Entonces, de alguna forma, este caso del Maloro tiene que sentar un precedente que beneficie después, que genere, saber por qué, en caso de que se escape. Yo no digo que no vaya a tener sanciones, pero en caso de que por ley, por algún resquicio legal, no hubiera sanciones, sí saber cuáles son y cambiar las leyes para que no vuelva a pasar. Así que algo bueno va a salir de esto. Sí, porque el problema es nacional, ¿verdad? Es decir, el problema no es, vaya, un caso solo Sonora. Eh, Fíjate, tal vez ese mal comportamiento de este señor en el municipio, tal vez termine beneficiando a todo el país, tal vez termine generando que yo tendré que presentar una iniciativa para que ya no suceda en ningún municipio. Eso sería muy bueno. Así que yo tengo paciencia y paso a paso, este es el primero, es una demanda, es una exigencia que me hacen muchas personas, es increíble, porque porque hay indignación, porque es entendible, porque todos nos sentimos pues timados por la forma en que manejan los recursos públicos y después doblemente indignados porque pues todos sabemos, salen enriquecidos y no tienen sanciones, no hay consecuencias. Entonces ¿Cómo creo que ves, ese asunto tiene que acabar. cómo ves lo que pasó en el Congreso? Que no se pusieron de acuerdo los diputados. De hecho, se hicieron bolas con el caso y lo dividieron y todo, para cerrar, Lili. El Congreso local, pues ya no me metí yo a examinar cómo está eso, me parece mal. Dicen que ya no se podía por tiempos, pero creo que si hubieran querido lo hubieran podido hacer. Pero pues yo los respeto, estamos en ámbitos diferentes. No procuro no estar viendo lo que hacen los demás como política mía de trabajo de siempre y me enfoco en lo mío nada más. Muy bien.
Pues te agradezco mucho, Lili, y ya estaremos dándole seguimiento al caso, por supuesto, y ya veremos qué es lo que pasa hoy en la elección de la Unión Ganadera, que Ah, se va a poner la tensa. elección de la Unión Ganadera, es cierto, está en grave riesgo de volver a quedar en manos de Ricardo Mazón. Ojalá ya haya. Es que también estoy trabajando en eso, estoy trabajando en una iniciativa, ya tengo el primer documento para democratizar a todas las uniones ganaderas del país, a raíz de lo que ha pasado en la Unión Ganadera Regional de Sonora, a raíz de la falta de democracia que hemos visto. Ya tengo el documento para, pues no solo para democratizar la de Sonora, sino todas. Voy a presentar esa iniciativa próximamente y para que ya no sea por delegados, ¿verdad? Sino que sea voto directo de cada persona y secreto, por supuesto. Me han preguntado mucho que si por qué me meto en ese tema. Bueno, evidentemente es porque recibe recursos del erario. Si la Unión Ganadera Regional de Sonora fuera solo se manejara solo con los recursos de los ganaderos, como me contestó Sergio Torres Serrano en una carta, no sería de mi interés, sería un asunto privado, sería una asociación entre particulares y podrían ellos hacer con el dinero lo que se les venga en gana. Pero ese no es el punto de la Unión Ganadera. Ellos usan millones de pesos, no solo de los sonorenses, sino de todos los mexicanos. Imagínate qué coraje para alguien que vive en Mérida, que paga impuestos y que terminan manejados por un ganadero de Sonora, un estado con el que no tiene nada que ver. Ese es el punto, que manejan recursos del erario y por eso nos compete. Así que voy a esperar, vamos a ver cómo viene la elección y creo que va a ser muy interesante también no solo entrarle al asunto de que vengan nuevas reglas para que haya democracia en el proceso de elección de sus dirigentes. Eso sí pretenden seguir usando recursos públicos. Si ganara Héctor Plat y dijera, bueno, déjennos en paz, no se metan políticos, ya no vamos a pedir recursos públicos, pues adelante, nadie los vamos a vigilar. Pero no creo que si gana Héctor Plat vaya a dejar de pedir recursos públicos. Entonces también estamos considerando revisar la asignación de recursos públicos para ver qué procede. Podríamos hacer una petición de que a esos particulares ya no se les entreguen los recursos públicos a través de la Unión Ganadera, sino directamente a los ganaderos. La próxima semana te volvemos a entrevistar para ver cuál es el desenlace tenso que se viva hoy. Te mando un abrazo, Lili, estamos en contacto. Gracias, un abrazo, Alberto. Bye. Igualmente la senadora Lili Telles, y también contactamos al